Tenemos entonces la Biblia abierta en el libro de los Hechos para la gloria de nuestro Dios. Por la misericordia del Señor hemos podido leer y tener devocionales, comentarios, reflexiones acerca del libro de Apocalipsis, de algunas epístolas, distintos pasajes de la Biblia. Hemos tratado de ir en orden en cada libro que hemos tomado, capítulo por capítulo, versículo por versículo, analizando las epístolas de los apóstoles y también el libro profético de Apocalipsis, y seguiremos haciéndolo porque tenemos tiempo hasta que venga el Señor para seguir escudriñando. En esta oportunidad hemos tomado el libro de los Hechos y ya estamos pisando el capítulo 6. Tenemos el dedo puesto en el capítulo 6. Tenemos la mira en lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día. Para todos nuestros hermanos en radio y WhatsApp dice la Biblia así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, como vemos a esta altura del capítulo ya 6 del libro, ya se habían convertido algunos extranjeros, aunque posiblemente estos, a los que se les llama griegos, eran sencillamente judíos pero que habían vivido en el extranjero y habían nacido en el extranjero. Aunque ya habían algunos prosélitos, algunos extranjeros que se habían convertido al evangelio de Jesucristo, incluso algunos se habían convertido primero al judaísmo y del judaísmo se habían convertido al evangelio. Entonces aquí tenemos una batalla entre los hebreos criollos y los que venían de otras tierras. Podían ser judíos criados en otras partes, como podían ser algunos extranjeros que se estaban convirtiendo. Y llegaron a la iglesia y estaban juntos, unánimes, oraban, compartían el pan y se amaban los hermanos. Pero Satanás es el diablo. Los demonios no son buena gente, son espíritus malignos. Son espíritus caídos, descarriados, desconectados de la gracia y del favor de Dios, rebeldes, y están dispuestos siempre a causar divisiones y contiendas. Y siempre habrá en la iglesia gente que presta oído a los mensajes que el enemigo presenta para que se presenten contiendas y divisiones, murmuraciones. Esta lucha de los pastores con las iglesias en el asunto de pleitos, de divisiones, de murmuraciones, de chismes, de que allí me dijeron y aquí me dijeron, y ya se enteró usted de lo que hizo la hermana fulana y el hermano fulano y el otro no se hablan. Esto no es un asunto nuevo, no es un pecado nuevo, no es algo que esté de moda necesariamente hoy. Esta batalla que tenemos los pastores contra la inmadurez de mucha gente en la iglesia no es un asunto nuevo. Que las personas no se hablen, no se traten, que parezcan extraños y que aún así continúen en la iglesia, en el camino del Señor, como si nada estuviera pasando, sin ninguna vergüenza con Dios. No tienen vergüenza para orar así, no tienen vergüenza para congregarse así, sino que ahí siguen porque no tienen entendimiento de que el camino del evangelio es más serio que una escuelita de niñas cifrinas y rebeldes. No tienen comportamiento de gente que quiere ser adulta en las cosas del Señor y que agacha la cabeza y humildemente se humilla, se resigna y dice, bueno, aunque a mí me han ofendido, yo soy un cristiano verdadero y yo voy a dar la mano y voy a dar la cara y voy a mirar a los ojos. Cuando las personas no miran a los ojos a sus hermanos es porque esconden algo.
porque no le hablan, porque no le tratan, porque le cae mal y por eso no miran a los ojos. Uno cuando no debe nada mira a la cara, mira a los ojos, de frente, saluda, extiende la mano y la aprieta, porque ama y respeta a sus hermanos. No puede haber alguno al que no saludemos o tratemos de lejos. Esto no puede ser así. Entonces, este pleito entre hermanos no es un asunto moderno. Noten ustedes que 2000 años atrás ya hubo contienda entre griegos y nativos naturales, entre los cristianos que estaban convirtiéndose allí en Israel y los que venían de otras tierras. Hubo contienda entre ellos porque pensaban los extranjeros que había privilegio para los cristianos judíos. Y entonces comenzó la contienda, la murmuradera y a mirarse mal y no se miraban a los ojos, no se apretaban la mano, nada, sino que era un chismorreo allí. Y se formó aquella murmuración y decían que las viudas de aquellos griegos eran desatendidas, que no se les daba la distribución diaria, cuando se partía algún pancito, algún cafecito, algún chocolate, algún kilito de harina, no se tenía en cuenta primero o por igual a todas, sino que se atendía primero a las que eran de aquí, de la tierra, más criollitas, y las que venían de afuera eran dejadas de últimas. No se sabe si esto era verdad, parece que no, sino que hubo murmuración. Comenzó esa guerra porque el diablo siempre le plantea en la mente y en el oído a algunos, mira, aquel dijo de ti tal cosa y aquel tal, no le hables, no lo saludes, mira lo feo. Pero aún así sigue adelante ahí en el culto, tranquila que eso no ha pasado nada. Y usted tranquilo, tranquilo, no, eso Dios no se da cuenta de eso. Usted se esconde detrás de la cortina y Dios no se da cuenta de nada. Pues mis queridos hermanos, los pastores siempre han tenido estas batallas desde la antigüedad. Y aquí se les presentó a los apóstoles esta situación. Entonces los 12 convocaron a la multitud porque vieron que ya se iba a formar el problema y con el discernimiento y la capacidad de observar la obra, pues llamaron la atención y convocaron a la gente, a todos los discípulos y le dijeron, pues no es justo que nosotros dejemos el estudio de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, de concentrarnos en lo que nos corresponde para estar atendiendo sus pleitos, las mesas aquí y allá, que a quien le toca un kilo de harina, a quien le toca una arepa, un chocolatico, un café, un almuerzo. Nosotros no podemos estar haciendo ese trabajo. Yo creo que les corresponde a ustedes. Nosotros debemos dedicarnos a lo que es nuestro llamado. Entonces busquen ustedes, busquen entre vosotros a 7 varones que tengan buen testimonio, que puedan ocupar el servicio del liderazgo en la iglesia, que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar de este diaconado. Este servicio de diaconado le corresponde a 7 varones de buen testimonio, que la multitud los respete, que cuando ellos digan que guarden el celular, que estamos en pleno culto, les hagan caso, porque van de parte de los ministros de Dios. Así de que busquen a 7 varones de buen testimonio que cuando digan, bueno, recojan los platos aquí, los jovencitos por esta fila y las jovencitas por aquí, por este lugar, las señoras, las viudas por este lado, los solteros por aquí, recojan aquí y allá, nadie se burle de ellos, porque son varones de testimonio, llamados por el Señor a esta obra, para que colaboren al pastor en todo lo necesario. Entonces, vamos, busquen a esa gente y nosotros vamos a persistir en lo que es nuestro trabajo, que es la oración y el ministerio de la predicación. Debemos estar concentrados en estudiar cada libro de la Biblia, versículo a versículo, paso a paso. Esa es nuestra labor, profundizar qué significa en griego, qué significa en hebreo y qué significa en español. Y si es posible, qué significa en inglés. Y así un poquito más de conocimiento para darle a la gente el significado, el entendimiento de cada palabra y cada pasaje bíblico. Nuestro deber es tener una lupa, un diccionario, un cuaderno, un lápiz
y llevar una agenda con todas nuestras notas y enseñanzas y predicaciones paso a paso y enseñar expositivamente libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y eso se nos lleva días, horas, meses, años. Eso corre tiempo para que podamos aprender todas las doctrinas del Señor y que enseñemos bien. Así de que tenemos que orar lo suficiente y estar capacitados para la predicación, y no podemos ponernos a fritar chicharrón con arroz para ustedes. Háganlo ustedes, consigan gente que pueda distribuir en las mesas y ayuden ustedes a cocinar y ayuden a limpiar y ayuden a sacar las bolsas del aseo y que todo esté, bueno, brillante de limpieza como debe ser. Todas nuestras casas, templos, todo organizadito y cada plato en su mesa, y que los jóvenes aprendan a lavar loza y que sean útiles, no inútiles, y que el diaconado nos ayude en que todo esté en orden, y nosotros no tenemos por qué estar pendientes de recoger esos papeles. Hagan ustedes y nombren a esa gente para que ellos los ayuden y estén sobre ustedes en ese servicio. Entonces le agradó la propuesta a toda la multitud. Dijeron, muy buena idea de los ministros de Dios. Entonces eligieron a 7 varones, 7 varones. Uno se llamaba Esteban. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otro se llamaba Felipe. Fue también potente. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a un hombre llamado Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Algunos teólogos opinan que este Nicolás se descarrió y formó una secta llamada los Nicolaitas, y pues aparentemente lo siguieron algunos. Pero no aparece exactamente eso en la Biblia, es la opinión de algunos teólogos, porque en Apocalipsis aparece la secta de los Nicolaitas. Entonces dicen que posiblemente se haya apartado este hombre. No podemos afirmar eso como una doctrina, es solamente una opinión de algunos, para que no calumniemos a este Nicolás sin estar convencidos todavía, sin haber hecho el estudio suficiente, porque la Biblia no nos regala mayores detalles al respecto de dónde salieron los Nicolaitas. Pues algunos dicen, es muy posible que este Nicolás haya formado esa secta, o si no, sus seguidores se descarriaron y formaron la secta. Bien, a estos hombres los presentaron ante los apóstoles. Mira, hermanos, ustedes 12, aquí le traemos a estos varones llenos de fe del Espíritu Santo. Este se llama Esteban, este es Felipe, se los presento. Este es Prócoro, aquella es la esposa de este, Nicanor, su esposa, sus hijos. Aquí está Timón, está Parmenas, y aquí tenemos a Nicolás. Pues este hombre ha sido sobresaliente y ha sido un siervo pues muy abnegado, y aquí los traemos a estos 7, se los presentamos, y los presentaron ante los apóstoles. Entonces ellos oraron y les impusieron las manos. Bueno, Señor, bendice a estos hombres, ponemos nuestras manos sobre ellos, esperando que la potencia del Espíritu les use, que tengan capacidad para dirigir al pueblo y que le obedezca a la gente. Bueno, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Era una muchedumbre y no tenían templos. Se reunían en las casas, pero había algo sorprendente que estaba sucediendo. El versículo 7 dice que había sacerdotes de los fariseos que obedecían a la fe. Esto es sorprendente. Sacerdotes estaban creyendo en la palabra. ¿Qué les parece a ustedes que después de tantos sacerdotes perseguidores, malvados, perversos, farisaicos, de pronto algunos de ellos comenzaron a convertirse
Pastor, Ok, se había ido. Gracias por llamarme la atención. Algo pasó allí. Bueno, entonces continuamos allí. Entonces se multiplicaba la palabra del Señor y los sacerdotes también creían. Los fariseos también creían. Estaban obedeciendo a la palabra del Espíritu Santo. Y los sacerdotes habían sido perseguidores, malvados, como el apóstol Pablo, que siendo un fariseo perseguía a los creyentes. Así habían muchos sacerdotes muy malvados, pero de pronto el Espíritu Santo comenzó a tocarlos. Los que están ordenados por el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, estén donde estén metidos, se hayan metido en la secta de lo que sea que se hayan metido, el Señor los va a sacar de allá. Pero la iglesia debe orar y predicar y dar testimonio, y el Señor se encarga de lo de él, los llamará. Entonces había un diácono que no era evangelista, no era apóstol, no era profeta, no era renombrado, no tenía TikTok, no era internacional, nada, era un diácono, simplemente un diácono. Y digo simplemente porque algunos piensan que la unción es para los pastores, que la unción es para los evangelistas. La unción es para todos los cristianos, mis amados hermanos, para todos los creyentes que están dispuestos a dejarse usar por el Señor. Pero es que algunos tienen ese afán de ser pastores, de ser reconocidos como pastores, como evangelistas, y entonces tienen ese afán, en lugar de dejarse usar por el Señor, quieren tener el título. No, Esteban no tenía título, no tenía credenciales. Esteban no era nada de eso. Ahí los renombrados realmente y con mucha humildad eran los apóstoles. Esteban era un diácono servidor de las mesas, pero era un hombre lleno de gracia. Él no estaba pendiente, no, pero a mí me ponen a lavar baños y me ponen a barrer y estaba allí quejándose por eso. No, Esteban se dejaba usar por el Señor. Y el Señor comenzó a hacer milagros con él, comenzó a hacer maravillas con este diácono. Y entonces se dieron cuenta que entre el pueblo había muchísimas bendiciones por este hombre, prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos. Las sinagogas tenían sus nombres y esta especialmente se levantó contra Esteban. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban, venían a contender con él. Era un diácono, no tenía títulos, pero el hombre conocía la escritura, porque no se la pasaba jugando, se la pasaba era estudiando, no tenía Biblia, porque recuerden que en ese tiempo no había Biblia. No, o sea, la Biblia que conocemos hoy como Biblia no existía. Era el rollo y había que ir a buscarlo a los templos, había que ir a buscar el rollo para leer. No la tenían ahí debajo de la cama o por allá detrás del televisor caída porque no sabían ni dónde estaba. No había esa facilidad que tenemos hoy, que en una casa se puede tener varias Biblias. Amados hermanos, no había esa facilidad, pero Esteban estaba estudiando, escudriñando, grababa en la mente la palabra del Señor. Y entonces no podían resistir a la sabiduría que le daba el Espíritu Santo y hablaba con una potencia que no podían resistirlo. Oye, mis amados hermanos, los falsos maestros siempre logran confundir a los incautos, a los niños, a los que les da miedo levantar la mano y decir, disculpe, predicador, tengo una pregunta. No estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando en este momento. No estoy de acuerdo. Entonces logran engañar con sus artimañas a muchos niños incautos que no saben cómo defender la palabra del Señor. Pero Esteban no comía entero las falsas enseñanzas de los fariseos. Él no se dejaba engatusar.
por saduceos. No, 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 el hombre tenía conocimiento y venían a disputar con él y les enseñaba. No, Señor, la Escritura dice esto. Sí, pero es que todavía el Mesías no ha venido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vino? Si lo crucificaron y resucitó y tenemos testigos de esto, ¿cómo ustedes van a decir que no vino? Ustedes están mintiendo y engañando al pueblo por envidia. Ustedes lo que quieren es conservar su fama, su posición, su dinero. Tienen miedo de ser rechazados. Pero nosotros somos testigos de maravillas que Dios hace con estos apóstoles. Somos testigos y hemos visto a todos, hemos escuchado a todos los que vieron a Jesús resucitado. Y hay pruebas que son irrefutables acerca de esto. Así de que Él les resistía y ellos no podían resistirle a Él. Tenía una sabiduría del Espíritu Santo. Entonces tuvieron que tramar una maldad. El versículo 11 dice que sobornaron a algunos hombres para que ellos vinieran a calumniar a Esteban y que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Siempre habrá quienes, cuando no puedan atacar a los siervos de Dios, cuando no tengan argumentos suficientes para dañarlos, tienen que levantar calumniadores, que rieguen cuentos, que cuenten historias para que los dañen y los destruyan. Siempre habrá quienes se encarguen de eso. Siempre habrá mezclados allí entre el pueblo, incluso dentro de las iglesias, personas muy farisaicas que son capaces de destruir a unos santos del Señor con sus cuentos y sus historias. Pero el Señor se encargará de esto. Ellos levantaron entonces gente que viniera a hablar contra Esteban. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y arrebataron a Esteban y lo trajeron al concilio. Esos concilios, Dios mío, hoy en día existen todos esos concilios. Ay, se levantan como jueces. Tráiganlo aquí. Vamos a apedrearlo. Señor, ¿quiénes son ustedes? Somos los miembros del concilio. Nosotros somos los más santos del pueblo. Estamos puestos para apedrear a cualquiera que sea calumniado y señalado como un malvado, cualquiera al que se le haya inventado una historia. Nosotros estamos autorizados para arrancarle la cabeza. Somos los miembros del concilio. Y lo trajeron a Esteban, así a la fuerza, al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre se llama Esteban. Ahí un diácono que pusieron esos que se hacen llamar apóstoles y lo pusieron a servir con otro, un tal Prócoro, un tal Nicolás, un tal Timón. Ahí los tienen como líderes, pero este es el más sobresaliente. Y se la pasa aquí afuera disputando contra nosotros y poniéndonos al pueblo en contra, porque este no sabe que nosotros somos los miembros del concilio. Somos los fariseos, la pureza. Nosotros somos la pura crema, la limpieza. Y estos enemigos de nosotros son saduceos, pero de todas maneras nos hemos unido contra este Esteban. Hay que hacer algo contra este porque el hombre está haciendo milagros y señales en el nombre de ese tal Jesús. Y se la pasa predicando y se las da de teólogo. Dice que conoce profundamente la escritura y está luchando contra nosotros. Y cada que contendemos con él, nos saca un versículo. Que Isaías dijo, que Jeremías dijo, que allí dice aquí, que Pedro dijo, que Pablo dijo, nos tiene cansado. Estamos obstinados de este hombre. Hay que callarlo. Así de que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Moisés. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nosotros le escuchamos. Mire estos perversos, hijos del diablo, malvados, miserables, que el Señor los reprenda y el Señor mismo se encargue y les dé su pago. Y si el Señor quiere tener misericordia, que les cambie ese corazón perverso y calumniador. Todo lo que dijeron contra el hermano Esteban
fiel hermano Esteban al que yo admiro, valiente hermano Esteban, que sin ser pastor ni predicador, nada, simplemente el que lavaba las posetas del baño, pero Dios lo estaba usando poderosamente, para que ustedes se den cuenta que también el barrendero puede ser usado con poder, y nadie menosprecia al barrendero, ni a la barrendera, ni a la que cocina para que los pastores coman. Esa cocinera también cuando habla, si habla con sabiduría, el Señor la va a usar poderosamente. No se necesita ser internacional para ser usado por el poder de Dios. A esa cocinera y barrendera, a ese cocinero y barrendero. Pero yo no sé por qué algunas hermanas quieren que Dios la use y de una vez se nombran pastoras. Ahora soy pastora internacional, profeta y apóstola. Esas tonterías, esas inmadureces, ni que Dios no pudiera usar una sierva de Dios simplemente por ser la cocinera de la iglesia. No, hermano mío, Dios puede usar a esas siervas de Dios, a esos diáconos, a esos servidores, al portero de la iglesia que dice buenos días y recibe la gente en el templo. A ese lo puede usar poderosamente, ahí en la puerta con todos los vecinos que van pasando frente al templo. No se necesita ser el renombrado de la iglesia. Cada quien tiene su don y su ministerio. Ahora, a este Esteban le hemos oído hablar de ese tal Jesús de Nazaret al que odiamos, ese que fue allá crucificado y que si volviera a resucitar nosotros lo matamos otra vez, porque estos insensatos no sabían y no creían que él ya había resucitado. Y estaban calumniando a Esteban. El versículo 15 dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos en él, pero veían su rostro como el rostro de un ángel. Alabe a Dios en esta mañana, glorifique a Dios en esta mañana, que Él es maravilloso, qué poderoso es el Señor.